Soy el estudiante de Benis Segura Neira, de la Escuela de Educación Primaria de, de la Universidad Uladesh Católica. Y este día, en este momento, tengo que presentar en estadística aplicada a la educación la prueba de hipótesis y el tamaño de prueba. La prueba de hipótesis es una regla que especifica si se puede aceptar o rechazar una afirmación acerca de una población dependiendo de la evidencia proporcionada por una muestra de datos. Ella examina dos hipótesis opuestas sobre una población, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula indica que un parámetro de población es igual a un valor hipotético. La hipótesis nula suele ser una afirmación inicial que se basa en análisis previos o en conocimiento especializado. Así, la hipótesis alternativa indica que un parámetro de población es más pequeño, más grande o diferente del valor hipotético de la hipótesis nula. La hipótesis alternativa es lo que usted podría pensar que es cierto o espera probar que es cierto. Así tenemos la hipótesis bilateral y la hipótesis unilateral, donde la bilateral es que pide que se utilice una hipótesis alternativa bilateral, también conocida como hipótesis no direccional, para determinar si el parámetro de la población es mayor que o menor que el valor hipotético. Una prueba bilateral puede detectar cuando el parámetro de población difiere de cualquier dirección, pero tiene menos potencia que una prueba unilateral. Así, por ejemplo, tenemos la hipótesis unilateral. Y cuando se pide que una hipótesis alternativa unilateral, también conocida como hipótesis direccional, para determinar si el parámetro de población difiere del valor hipotético de una dirección específica. Usted puede especificar la dirección para que sea mayor que o menor que el valor hipotético. Una prueba unilateral tiene mayor potencia que una prueba bilateral, pero no puede detectar si el parámetro de población difiere en la dirección opuesta. Tenemos entonces este pequeño cuadro que nos habla sobre la hipótesis bilateral, que tiene la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Lo mismo la hipótesis unilateral, en estos cuatro momentos, hipótesis nula, alternativa. Las reglas de decisión. En la hipótesis verdadera, nula verdadera, es el grado de confianza de no rechazo, el 0,95 o el 95%. En la hipótesis nula falsa, el grado de potencia de rechazo tendría que ser 0,8 o el 80%. Las zonas de error serían la zona beta para la hipótesis verdadera de 0,2 a 20 o 20%, y en la hipótesis nula, el alfa o nivel de significación 0,05 o 5%. El grado de confianza se basa en el área de no rechazo de la hipótesis nula, que tendría que ser el valor de alfa a 0,025, y el área de rechazo de la hipótesis nula en alfa 2, en alfa sobre 2, que tendría que ser a 0,025. Grado de confianza nos da el 90% más el 95 sobre 1,64 y sobre 1,96, dándonos una diferencia del 99% y el 2,58 con el contraste de dos colas. Tenemos 5 pasos para aplicar. Entonces, el primer paso es plantear la hipótesis nula y alterna. El segundo paso es seleccionar el nivel de significancia. El tercero es identificar el valor estadístico de la prueba. El cuarto es formular una regla de decisión. Y el quinto paso es tomar una muestra para llegar a una decisión. De tal forma que no rechazar la hipótesis nula o rechazar la hipótesis nula. Ejemplo de prueba de hipótesis. El gerente de una fábrica de tuberías desea determinar el diámetro promedio de los tubos si es diferente de 5 centímetros. El número uno es especificar la hipótesis. En primer lugar, el gerente formula las hipótesis. La hipótesis nula es la media de la población de todos los tubos, que es igual a 5 centímetros. Formalmente esto se describe como HO. Luego el gerente elige entre las siguientes hipótesis: condición que se probará, la media de la población es menor que el objetivo, la media de la población es mayor que el objetivo,
La mayoría de la población es diferente al objetivo. Como tiene que asegurarse de que los tubos no sean más grandes ni más pequeños de 5 centímetros, el gerente elige la hipótesis alternativa bilateral que indica que la media de la población de todos los tubos no es igual a 5 centímetros. Formalmente esto se escribe H1 sobre el micrón es diferente a 5. El segundo paso es elegir un nivel de significancia, también denominado alfa. El gerente selecciona un nivel de significancia de 0,05, que es el nivel de significancia más utilizado. El punto 3 es determinar la potencia y el tamaño de la muestra para la prueba. El gerente utiliza un cálculo de potencia y tamaño de la muestra para determinar cuántos tubos tiene que medir para tener una buena probabilidad de detectar una diferencia de 0,1 o más con respecto al diámetro del objetivo. Punto número 4 es recolectar los datos, recoger la muestra de tubos y mide los diámetros. El quinto paso es comparar el valor P de la prueba con el nivel de significancia. Después de realizar la prueba de hipótesis, el gerente obtiene un valor P, que es de 0,004. El valor P es menor que el nivel de significancia de 0,05. El sexto paso es decidir si rechazar o no rechazar la hipótesis nula. El gerente rechaza la hipótesis nula y concluye que el diámetro medio de todos los tubos no es igual a 5 centímetros. Error tipo 1 y 2. Ninguna prueba de hipótesis es 100% cierta, puesto que la prueba se basa en probabilidades. Siempre existe la posibilidad de llegar a una conclusión incorrecta. Cuando usted realiza una prueba de hipótesis, puede cometer dos tipos de error, tipo 1 y tipo 2. Los riesgos de estos dos errores están inversamente relacionados y se determinan según el nivel de significancia y la potencia de la prueba. Por lo tanto, usted debe determinar qué error tiene consecuencias más graves para su situación antes de definir los riesgos. Error tipo 1. Si usted rechaza la hipótesis nula, cuando es verdadera, comete un error de tipo 1. La probabilidad de cometer un error de tipo 1 es alfa, que es el nivel de significancia que usted establece para su prueba de hipótesis. Un alfa de 0,05 indica que usted está dispuesto a aceptar una probabilidad de 5% de estar equivocado al rechazar la hipótesis nula. Para reducir este riesgo debe utilizar un valor menor para alfa. Sin embargo, usar un valor menor para alfa significa que usted tendrá menos probabilidad de detectar una diferencia si es que esta realmente existe. Error tipo 2. Cuando la hipótesis nula es falsa y usted no la rechaza, comete un error de tipo 2. La probabilidad de cometer un error de tipo 2 es beta, que depende de la potencia de la prueba. Puede reducir el riesgo de cometer un error de tipo 2 al asegurarse de que la prueba tenga suficiente potencia. Para ello, asegúrese de que el tamaño de la muestra sea lo suficientemente grande como para detectar una diferencia práctica cuando esta realmente existe. Tenemos ahí entonces un nuevo cuadrito acerca de la verdad, acerca de la población, la decisión basada en la muestra, la hipótesis nula es verdadera y no hay que rechazarla. La hipótesis falsa no hay que rechazarla. Errores. Contraste de hipótesis. Potencia del contraste. ¿Qué errores se pueden cometer al realizar un contraste de hipótesis? Hay una zona de aceptación que es igual a 1 menos alfa. Y la potencia es igual a 1 menos beta. Naturaleza de la hipótesis. Verdadera, falso. No rechazar, mantener y rechazar. Tenemos ahí entonces ese gran dilema que luego es dado en Hugo, perdón, ese gran acierto del nivel de confianza. No rechazar. Ejemplo de error de tipo 1 y 2.
Para entender la interrelación entre los errores de tipo 1 y 2, tipo 1 para determinar cuál error tiene consecuencias más graves para su situación, considera el siguiente ejemplo. Un investigador médico desea comparar la efectividad de dos medicamentos. Las hipótesis nula y alternativa son hipótesis nula y los dos medicamentos tienen la misma eficacia. El ejemplo, un error de tipo 1 se produce si el investigador rechaza la hipótesis nula y concluye que los dos medicamentos son diferentes, cuando en realidad no lo son. Si los medicamentos tienen la misma eficacia, el investigador podría considerar que este error no es muy grave, porque de todos modos los pacientes se beneficiarían con el mismo nivel de eficacia independientemente del medicamento que tomes. Sin embargo, si se produce un error de tipo 2, el investigador no rechaza la hipótesis nula, cuando debe rechazarla, es decir, el investigador concluye que los medicamentos son iguales cuando en realidad son diferentes. Este error puede poner en riesgo la vida de los pacientes si se pone en venta el medicamento menos efectivo en lugar del medicamento más efectivo. Un ejemplo, cuando realice las pruebas de hipótesis, considere los riesgos de cometer errores de tipo 1 y tipo 2. Si las consecuencias de cometer un tipo de error son más graves o costosas que cometer el otro tipo de error, entonces elija un nivel de significancia y una potencia para la prueba que reflejan la gravedad alternativa, la gravedad relativa de esas consecuencias. La significancia estadística. Para evaluar la significancia estadística, examine el valor P de la prueba. Si el valor P está por debajo del nivel de significancia alfa especificado, generalmente 0.10 o 0.05, alfas o 0.01. Usted puede decir que la diferencia es estadísticamente significativa y rechazar la hipótesis nula de la prueba. Por ejemplo, supongamos que usted desea determinar si el grosor de unos parabrisas de vehículos superan los 4 milímetros, tal como lo exigen las normas de seguridad. Usted puede tomar una muestra de parabrisas y realizar una prueba T de 1, muestra con un nivel de significancia a 0.05 y plantea las hipótesis siguientes. Si la prueba produce un valor P de 0.001, usted declara significancia estadística y rechaza la hipótesis nula, porque el valor de P es menor que alfa. Usted puede concluir a favor de la hipótesis alternativa que el grosor de los parabrisas es mayor que 4 milímetros. Sin embargo, si el valor P es igual a 0.50, usted no puede declarar significancia estadística. No tiene suficiente evidencia para afirmar que el grosor promedio de los parabrisas es mayor de 4 centímetros, de 4 milímetros. Tamaño de la muestra. El tamaño que representa el número mínimo de elementos que debería tener una muestra para que proporcione resultados suficientemente fiables debe guardar cierta proporción con el tamaño de la población. Involucran aspectos relacionados con la característica a estudiar, el nivel de precisión y confianza que se desea lograr, además del esquema de muestreo. El tamaño de la muestra. Para calcular el tamaño de una muestra, para calcular el tamaño de la muestra hay que tomar tres factores. Uno, el porcentaje de confianza con el cual se requiere generalizar los datos desde la muestra hacia la población total. Dos, el porcentaje de error, la precisión de la precisión de la estimación margen de error que se pretende aceptar al momento de hacer generalización. El nivel de variabilidad es el grado de variabilidad que se calcula para comprobar la hipótesis. Mientras más
Grande, mientras más grande, mayor será el tamaño de la muestra.